Hola, hola, hola. Muchas gracias por acompañarnos, por unirse a esta transmisión. Saludos, mi nombre es Jonathan, me dicen John. Y de parte del Ministerio John Clay, mi esposa y yo estamos muy contentos y muy agradecidos de poder compartir con usted. Comparta esta transmisión, comparta con sus amigos, con conocidos, comparta, porque quizás esa persona que va a pasar por ahí y se va a encontrar con esta y las siguientes transmisiones y las anteriores, Dios le puede hablar. Usted no sabe a quién puede alcanzar. A mí siempre me gusta decir que esto es un trabajo en equipo. Por un lado, habemos los que grabamos, transmitimos, y por otro lado se encuentra usted que está ahí en su casita recibiendo, pero también cuando usted le da me gusta y cuando usted le da compartir, está siendo partícipe, estamos trabajando en equipo porque usted permite que esto llegue a lugares donde nosotros no podemos llegar, porque no podemos llegar a ese amigo suyo, a ese conocido suyo que está en su perfil. Así que comparta, copie el enlace, mándelo por WhatsApp, por Telegram, no sé lo que usted utilice. ¿Qué le parece? Así que vamos a orar. Amado Señor, yo te doy gracias, te dame el privilegio de poder servir de esta manera a tu reino, Señor. Unge esta transmisión. Te pido, amado Espíritu Santo, que sujetes toda fuerza demoníaca, todo espíritu inmundo sea atado por ti, todopoderoso Espíritu Santo, para que haya libertad, libertad para que esta transmisión fluya, para que tu verdad, Señor, sea como luz ahí, Señor, entrando, penetrando a cada persona que está conectada, que se va a conectar. Señor, que esta palabra sea como luz. Dígale al Señor, Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento. Dígale, Señor, dame espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Alumbra los ojos de mi entendimiento para saber la esperanza a la que tú me llamas. Dígale, Señor, transforma mi mente por tu palabra para poder conocerte, Señor, y que tu palabra me haga libre, que tu palabra me llene, que tu palabra me santifique, que tu palabra me liberte, quebranta toda opresión del diablo, dígale, el Señor Jesucristo, confío en ti. Dame libertad para poder hacer tu voluntad. Quiero vivir en ti, Señor. Quiero tener entendimiento, Señor. Amado Espíritu Santo, unge esta transmisión. Que tu presencia fluya a cada hogar, llene cada corazón. Que se obre en libertades, liberaciones, sanidades, prodigios, milagros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amado Espíritu Santo, glorifica a Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, estamos entonces en un tiempo, en todo tiempo, la verdad es que en todo tiempo las tinieblas tienen actividad, ¿sí? Para nadie es un secreto. Dijo alguien por ahí, podemos acusar al diablo de todo menos de perezoso, porque siempre está, siempre se encuentra trabajando. Él siempre se encuentra trabajando, siempre anda haciendo algo y todo el año lo hace, pero por algún motivo, bueno, escogieron el mes de octubre y en este mes de octubre tienen mucha actividad y la gente le rinde tributo, ¿cierto? Ok, el asunto es que quiero hablarte hoy de una batalla espiritual que se libra, una guerra espiritual que hay. Quiero hablarte de esto y pues quiero irme a la Biblia, ¿sí? Quiero mostrarte cómo el Señor Jesucristo se tuvo que enfrentar a eso, a esa batalla espiritual. Nos dejó ejemplo de cómo pelear esa batalla espiritual. Nos da, nos muestra en qué consiste la batalla espiritual y luego vamos a ver la batalla espiritual que a nosotros nos corresponde librar, cómo librarla y cómo salir adelante de todo esto que se está dando. Porque repito, aunque octubre y sobre todo estos días haya mucha actividad, no quiere decir que el resto de los meses los demonios se van de vacaciones y ya porque trabajaron mucho, no. Ellos no descansan. Por lo tanto, la batalla espiritual es siempre, ¿ok? Entonces, nos vamos a Mateo capítulo 4. En Mateo capítulo 4 encontramos algo bastante interesante, que es Jesús literalmente tuvo un encuentro con Satanás. Ahí.
Y lo interesante fue que Jesús estaba en un ayuno. Podríamos decir que estaba en un tiempo de consagración y al diablo no le importó. Él no respeta. Y vea lo que dice. Luego el Espíritu, Mateo 4:1, el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Ahí comienza una batalla espiritual. El diablo comienza a decirle palabras, argumentos. La guerra espiritual que libró Jesús es una batalla, es una guerra de argumentos. El diablo comienza a darles argumentos, le dice, si eres hijo de Dios, haz esto, si es que realmente lo eres. ¿Ok? Jesús le responde, ¿ok? Luego, el versículo 5, después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, el punto más alto, y le dijo, si eres hijo de Dios, haz esto, que se tirara. De todas maneras, le cita el Salmo 91, el Señor va a enviar ángeles. Segunda vez, el Señor le responde en el versículo 7. Versículo 8, el diablo otra vez vuelve a atacar y lo llevó a una cima. Y ahí le dijo que le iba a dar todos los reinos de la tierra si se postraba y lo adoraba. Jesús le responde, ok, no he leído todo a propósito, por supuesto. Lo que quiero que vea es primeramente la batalla de parte del enemigo. Son argumentos, dardos. Él lanza, ¿a dónde? A la mente, a la mente, a la mente. ¿Ok? La parte del enemigo. Ahora vamos a ver la parte del Señor Jesús. Ante cada dardo, es decir, cuando hablamos de dardo no es que sea realmente un dardo, ¿verdad? Una flecha de fuego, como habla otra parte de la escritura. Se refiere a palabras. Satanás utiliza palabras, argumentos. Esa es la forma de él de atacarnos. ¿Y a dónde van dirigidos? No van dirigidos al hígado, no van dirigidos al estómago, van dirigidos a la mente. Ese es el campo de batalla. Entonces, tenemos una batalla, es de argumentos, y el campo donde se pelea es la mente. Vemos a Jesús, ante el primer dardo que le lanza, Jesús inmediatamente le responde y le dice, no, las escrituras dicen, y le cita la palabra de Dios. En el versículo 5 y 6, Satanás le vuelve a decir, como ya vimos, si eres hijo de Dios, ¿ok? Tírate, y Jesús le responde en el versículo 7, las escrituras también dicen, y le dice, no pondrás a prueba al Señor, ¿ok? Satanás vuelve a tirar el otro ataque, versículo 8 y versículo 9, le dijo que lo adorara, y aquí el Señor le dice, ya lo había vencido con dos contraataques, y como lo vence, le dice, vete de aquí, Satanás. Y luego de que le dice que te vayas, le lanza el contraargumento y le dice, porque las escrituras dicen, ama al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. ¿Qué podemos ver aquí? Repito, que hay una batalla, es una batalla espiritual. Es invisible porque nuestro enemigo es invisible, ¿cierto? Aunque utilice gente que es visible, ciertamente los demonios y Satanás mismo es invisible. No lo vemos. Entonces, ¿hay una batalla espiritual? Sí. ¿Es invisible? Sí. ¿En qué consiste? En argumentos, palabras, que el diablo utiliza como dardos, como flechas de fuego. ¿A dónde las dirige? A la mente. Eso fue lo que hizo con Jesús. Ahora, vemos la contraparte, porque en una batalla hay dos partes, ¿cierto? Jesús se enfrentó al diablo, recibía los dardos, pero Jesús los resistía y contraatacaba. ¿Qué utilizaba? La palabra de Dios. Yo le invito a usted a que con tiempo lea todo el capítulo 4 de Mateo hasta el versículo 10.
Léalo con tiempo, medítelo. Yo por cuestiones de tiempo, pues se los tuve que decir así para mostrarle a usted el punto, ¿verdad? Que hay una batalla espiritual que Jesús nos mostró, porque antes de Jesús eso no era tan claro. Jesús nos muestra que hay un adversario, que hay una batalla, es espiritual, consiste en argumentos y el campo de batalla es la mente. Jesús la peleó y Jesús la ganó, ¿cierto? Jesús venció. Satanás se fue. Por un tiempo en la cruz lo derrota a Satanás y a sus demonios. Con la resurrección él afirma su victoria. Luego él delega autoridad a su pueblo. ¿Por qué? Porque aunque Satanás fue derrotado, es un enemigo vencido, no está muerto. Sigue vivo y coleando y sigue haciendo lo mismo que le hizo a Jesús. Lo intentó con Eva y con Adán y los derrotó. Lo intentó con Jesús y perdió. Y fue una derrota aplastante. Pero sigue vivo y sigue haciendo guerra espiritual con usted y conmigo. Ahora sí, vamos a la parte que nos corresponde, nuestra batalla. Efesios 6 nos habla de una batalla que tenemos que librar. Él utiliza una comparación de un soldado romano, la armadura de un soldado romano, para simbólicamente decirnos a nosotros que también nosotros tenemos una armadura. Y fue la armadura que usó Jesús. Esa misma armadura que usó Jesús, simbólica, ¿ok? Es real, pero Pablo va a usar un simbolismo. Esa armadura que Pablo va a usar un simbolismo, Jesús la tenía puesta. Y es la misma armadura que nosotros tenemos que tener puesta para poder resistir. Porque ¿qué dice la palabra en 1 Pedro 5:8? Que el diablo, nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Ok? Fue derrotado por Jesús, pero sigue vivo. Anda asediando, anda al asedio, buscando a quien devorar. Y ese a quien es un hecho por el contexto. Sabemos que la carta de Pedro va dirigida a cristianos. Entonces anda buscando devorar a cristianos, porque los del mundo ya son de él. Cuando usted y yo no éramos cristianos, éramos de él. La Biblia dice que los que no son nacidos de nuevo son hijos del diablo. Efesios 2 dice que antes de Cristo todos vivíamos sujetos a voluntad del diablo haciendo su voluntad. Por lo tanto, él no anda buscando a los del mundo, ya los tiene. Por lo tanto, lo que nos enseña primera de Pedro 5:8 es que él anda buscando a quien devorar, está vivo y anda acechando a los cristianos, a usted y a mí, para enfrentar, para ver cómo nos derriba, cómo nos devora, como lo hizo con Adán y Eva, como lo intentó con Jesús, pero no pudo, y ahora lo intenta con usted y conmigo. La actividad demoníaca va a seguir mañana, va a seguir todo noviembre, va a seguir diciembre, vamos a entrar al 2023 y va a seguir enero, febrero, marzo, abril, y así va a seguir hasta que el Señor llegue al final y establezca el juicio y lo agarre y lo mande al lago de fuego. Pero para eso todavía falta un tiempo. Y yo quiero darle a ustedes las herramientas de la palabra para hacerle frente a nuestro adversario, el diablo que anda como león rugiente. Efesios capítulo 6, versículo 11, dice, póngase toda la armadura, pónganse toda la armadura de Dios. ¿A quién le está hablando? A cristianos. Y es una orden. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. ¿Qué dice? Todas las estrategias. Este león rugiente anda acechando y utiliza un sinfín de estrategias. Son muchas. Esa es la batalla espiritual. Todo, pero todo, aunque son diferentes estrategias, todo es por argumentos. Argumentos. Brevemente, leí la historia de una mujer, esposa del ministro, que de cuando ella estaba bien, ya tenía años de servir, se movían los dones y de todo, y venía un espíritu inmundo y le hablaba al oído y le decía, ¿qué estás haciendo aquí? Estás perdiendo el tiempo. Aquí nadie te valora. A quien valoran es a tu esposo. Estás perdiendo tu juventud. Aparentemente la mujer era bastante elegante
y le dice, yo te puedo hacer famosa, puedes ser famosa, te han robado. Ella inmediatamente detectó que era el diablo y le dijo, lárgate de aquí, espíritu inmundo, y se fue por un tiempo. Luego regresó y le volvió a decir lo mismo, eres una mujer bella, podrías tener fama y fortuna, ¿qué haces aquí? Se te está yendo la vida, te han robado, aquí no haces nada. Otra vez ella detectó que era el diablo, le dijo, lárgate de aquí, y se fue. Pasó el tiempo y volvió a regresar. Y cuando vuelve a decirle lo mismo, dice que la mujer ya comenzó a pensar, a aceptar. Ojo, la batalla espiritual, un enemigo invisible utiliza argumentos, es una batalla de argumentos. ¿Y a dónde van? A la mente. Esta mujer empezó a abrazar los argumentos del diablo, igual que como hizo Eva, y empezó a pensar y decir, la verdad es que sí, a mí me han robado, yo he perdido mi juventud. ¿Para qué estoy aquí haciendo nada si puedo llegar a tener fama? Y comenzó a abrazar aquella propuesta demoníaca. Ahí ella empezó a perder la batalla. Terminó divorciándose de su esposo, el pastor, yéndose al mundo y siendo una mujer promiscua, teniendo uno y otro hombre, le dio la espalda a Jesús y terminó en desgracia, tristemente. Estamos en una batalla espiritual. Es de argumentos. El campo de batalla es la mente. Pero tenemos una armadura, tenemos armas, y eso es lo que vamos a ver en Efesios 6. Se nos dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. Yo le pido que usted ahí en su casita, donde está, pueda leer ahorita. Yo no lo voy a leer todo, pero usted lea Efesios 6 del versículo 11 que acabo de leer hasta el versículo 17, 18. Lea todo eso con paciencia en dos versiones y usted va a ver que ahí viene una serie de elementos que conforman una armadura de un soldado romano. Pablo la utiliza como ejemplo. Las partes de la armadura que él habla es el cinturón, la coraza, el calzado, el escudo, el casco y la espada. Ahora, yo sé que esto en algunas partes se ha dicho de que yo tengo que ponérmelo así, tengo que hacer todo el simbolismo y todo, pero quiero decirle que no es así, es un símbolo solamente. Lo que Pablo está queriendo decir, él hace la comparación y dice, el cinturón es la verdad que nos va a mantener firmes. La coraza es la justicia que nos protege. El calzado es anunciar el evangelio de la paz, donde quiera que vamos, para llevar salvación a otros. El escudo es la fe que nos protege de los dardos del maligno. Y la espada, el casco antes, es la salvación que nos da la certeza de lo que somos en Cristo. Y la espada es la palabra. Pero si usted agarra todo eso y lo analiza bien, lo que Pablo nos está hablando es de la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que usó Jesús? La palabra de Dios. Solamente que Pablo lo desarma un poquito, hace una analogía con la armadura y nos dice, bueno, la palabra es la verdad. Por medio de la verdad te vas a mantener firme ante las mentiras del diablo. La palabra nos adjudica la justicia de Cristo Jesús y nos permite entender que a los ojos de Dios, por lo que Jesús hizo, ahora somos justos, inocentes. Y eso lo que hace es que nos mantiene protegidos. La palabra, siendo evangelio de buenas nuevas, evangelio de paz, de la humanidad con Dios, Dios quiere tener que nosotros estemos en paz con Él. Donde vayamos tenemos que predicarla. Por eso la compara con el calzado. La palabra dice que
por medio de leerla, nuestra fe se afirma y se fortalece. Romanos 10. Y la fe en la palabra es como un escudo que nos protege ante las mentiras del diablo que lanza contra nuestra mente. La palabra, por medio de ella tenemos salvación y es como un casco que nos mantiene la mente protegida. La palabra es como una espada para poder atacar. Entonces, mis estimados, la armadura de Efesios 6 nos está hablando de la preeminencia, de la importancia que tiene que tener la palabra de Dios en nuestra vida. Y al poner nuestra fe en ella, vamos a poder resistir. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Resistió al diablo. ¿Cómo lo hizo? Con la palabra. Con la palabra. Resistió, resistió y luego contraatacaba. Porque la palabra es como una espada. Se mantuvo firme por medio de la fe en Dios, por medio de la fe en la palabra, él resistió los dardos y luego con la palabra atacó. Resistió, atacó, resistió, atacó. ¿Qué nos dice Santiago 4, 27, 17? Vamos a ver Santiago 4, 7, perdón. Santiago 4, 7 nos dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá. Somos llamados a resistir. Jesús resistió. Tenemos una armadura, es la palabra de Dios y tenemos que poner nuestra fe en ella. Parece sencillo, ¿cierto? Pero fue la manera en la que Cristo Jesús peleó. Y saben, fue el arma que no utilizó Eva. Cuando la serpiente le dijo, con que Dios ha dicho tal y tal cosa, ¿sabe qué tenía que haber dicho Eva? Sí, Dios dijo y yo voy a obedecer. Es decir, se tuvo que haber mantenido firme en la palabra de Dios y no lo hizo. ¿Pero qué hizo Jesús? Jesús se mantuvo firme en la palabra. Mis estimados hermanos, estamos en un mundo donde hay una batalla de argumentos. Usted no ve a la gente ahorita, todos los que levantan el pecado, usted no los ve tanto peleándose entre ellos, usted los ve diciendo argumentos, avalando leyes, aprobando leyes, leyes por aquí, leyes por allá. ¿Qué son? Argumentos, argumentos, validando pecado, permitiendo pecado por medio de argumentos, argumentos. Estamos en un mundo donde los argumentos pecaminosos están gobernando al mundo. ¿Quién está detrás de ellos? Satanás. Esa es la guerra espiritual que estamos librando. Y los hijos de Dios necesitamos levantar la palabra de Dios, protegernos con la palabra de Dios, llenarnos con la palabra de Dios, para que toda esa muralla, para que toda esa masa, esa bola de nieve que está arrasando, no tenga poder contra nosotros. Y la única manera bíblica, que es el ejemplo de Jesús, de resistir todo esto y mantenernos firmes y victoriosos, es llenándonos de la palabra, la santa palabra de Dios, porque a través de ella conocemos a Dios y a medida que lo conozcamos vamos a poder, como hizo Jesús, defendernos, atacar, resistir y vencer, solo por la palabra de Dios. Así que yo lo invito a que hoy usted pueda darle a la palabra de Dios un lugar más importante en su vida. Apéguese a ella, conózcala. Ahí va a conocer la voluntad de Dios. Léala, escudriñela, estúdiela. No un día a la semana, no solo cuando va a la iglesia, todos los días, por favor. Abra las escrituras, estúdiela, léala, vívala, obedézcala. Y ella es la que va a usar el Espíritu Santo como espada para que usted pueda resistir, prevalecer y vencer. Llene su mente de la palabra de Dios, proclame la palabra de Dios. Y cuando el enemigo venga con sus mentiras a su mente, con argumentos mentirosos, usted saque los argumentos verdaderos como hizo Jesús, y después de que le saque los argumentos, dile, vete en el nombre de Jesús. Señor, yo te doy gracias porque hoy nos enseñas que hay una batalla espiritual que tenemos que librar todos los días mientras estemos en este mundo y que tenemos una armadura, que tenemos un arma, que Jesús la usó y de esa manera Jesús resistió y venció y es la palabra de Dios. Señor, en este tiempo de oscuridad, Señor, la gente que está lejos de ti únicamente por la palabra
va a poder salir de la oscuridad. Muchos están sirviéndole a Satanás en ignorancia, muchos son esclavos de él, muchos le sirven, Señor, pero no conocen la palabra. La palabra no les ha dado, Señor, la luz para poder ver a Jesús. Pero a nosotros, por tu misericordia, antes estábamos en oscuridad y ahora por tu palabra conocimos la verdad. Fueron iluminados nuestro entendimiento y ahora pertenecemos a Cristo. Pero también tenemos que resistir al diablo que constantemente nos asedia. Y así como por la palabra fuimos salvos, por la palabra permaneceremos firmes. Oh Señor, ella nos enseña a vivir a tu manera, ella nos renueva el entendimiento, ella nos enseña a someternos a ti. Oh Señor, gracias por tu palabra, que tu palabra alumbre nuestro entendimiento, que tu palabra se levante como un estandarte hoy, un día, Señor, donde se celebran a las tinieblas, que tu palabra, Señor, se levante como estandarte, que tu palabra brille, que tu palabra alumbre en la oscuridad, para que conozcamos a Cristo Jesús, el Rey de la Gloria, el autor y a quien apuntan las escrituras es a Cristo Jesús. Y solo por las escrituras te conocemos, Cristo, y tú nos libras del poder del diablo, Cristo. Tú nos traspasas de la potestad de las tinieblas a tu luz admirable, Cristo Jesús. Tú nos das el regalo de la vida eterna, Cristo Jesús. Tú nos libras de las obras del diablo, Cristo Jesús. Tú nos salvas, Cristo Jesús. Tú nos sanas, Cristo Jesús. Que tu nombre sea exaltado hoy, Jesucristo. Que tu nombre reine, Jesucristo. Y que tu nombre se levante en cada hogar. Porque tu palabra nos enseña que tu nombre es el nombre sobre todo nombre. Y tu palabra nos enseña que un día toda rodilla se doblará ante ti y toda lengua te confesará. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Haga de la palabra lo más importante en su vida. Saludos y adelante. Nos vemos, si el Señor lo permite. Bendiciones.